Otoño, estación del año caracterizada por un descenso en las temperaturas y la caída de las hojas. Es en esta etapa del año cuando se produce un fenómeno fisiológico en los cerezos que es parte de su ciclo vital, donde su crecimiento activo cesa y sus funciones metabólicas se ralentizan. En palabras simples, el árbol literalmente se va a dormir. En el caso del cerezo, que es un árbol de hoja caduca, al llegar el mes de mayo, con el acortamiento de las horas de luz, el fotoperiodo, más la baja de las temperaturas, se entra a un proceso que se llama dormancia, receso o también desde el punto de vista agroclimático, ecodormancia. Pero, ¿qué es la dormancia? Es un periodo en el cual los árboles botan sus hojas con el fin de disminuir su metabolismo a una actividad muy baja, sobrevivir bajo periodos adversos y mantenerse vivos en rigor como tal. ¿Por qué es tan importante para el cultivo del cerezo? La acumulación de frío es el vehículo para que después las plantas expresen de mejor forma su reserva en función del buen desarrollo floral, del buen desarrollo vegetativo y del desarrollo del crecimiento del fruto hasta cosecha. ¿Qué tecnologías o manejos ayudan al huerto a una correcta entrada y salida de la dormancia? Las carpas negras están directamente relacionadas con ese tema y son de una gran ayuda. La verdad es que logran el efecto. ¿Cómo ayudar al huerto a tener una buena dormancia? ¿Cuál es el rol que las bajas temperaturas ejercen para una correcta floración en primavera? Esto y mucho más lo sabremos en el siguiente reportaje en Smart Cherry TV. Es entre los últimos días de abril y los primeros días de mayo cuando el cerezo entra en el llamado letargo invernal, fase que permite a la planta sobrevivir al invierno y prepararse para un crecimiento saludable en la siguiente temporada. Así como una persona se prepara para ir a dormir y cumple ciertas funciones antes del descanso, los huertos de cerezos también deben cumplir ciertas funciones para un correcto letargo invernal, también conocido como dormancia. ¿Qué es la dormancia? ¿Qué significa? ¿Y por qué es tan importante para el cultivo del cerezo? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Perfecto, hijo. ¿Cómo va la cosa? Todo bien, todo bien. Manejando los riegos hasta el momento, tratando de adaptarse al clima. Estaba duro el verano, Sí. o el principio de otoño. Distinto al parecer a lo que fue el año pasado, que fue un año bastante más potente en términos de frío. A esta altura el partido ya estaba haciendo frío el año pasado y ahora al parecer el verano nos quiere abandonar. Sí. ¿Cómo estáis con los riegos? ¿Acostados? Sí, ha costado afinar criterios. La semana pasada tuvimos promedio 31, 32 grados toda la semana. Entonces tenemos que ir afinando día a día y haciendo harta calicata, revisando bien humedad para no excedernos en el tema del agua. Ni excedernos ni quedar cortos, porque ambas Así cosas finalmente generan algún tipo de estrés en los árboles, o eventualmente un exceso de agua podría sobreestimular hoy día, sobre todo cuando tenéis además encima, en el caso tuyo, niveles de nitrógeno altos en las aguas, niveles de salinidad, que al parecer sigues con eso también. Sí. ¿Aumenta la salinidad hoy día en tu agua? Sí, nosotros regamos con agua del río Maipo, así que los niveles de sales son demasiado altos. Por lo tanto, tenéis que también tener ese tema adicional de saber conductividades, lavar sales, proporcionar agua, evitar esa sobreestimulación. Por lo tanto, es un manejo que particularmente en las zonas tempranas no es fácil de llevar. Así es. Nosotros somos un campo medianamente temprano. Nosotros terminamos nuestras cosechas a principios de diciembre y de ahí en adelante tratamos de finales de diciembre ya comenzar a porcionar nuestros riegos, preparar nuestra planta para entrar en dormancia lo más temprano posible y hacemos aplicaciones de post cosecha en forma temprana. 15, 20 de enero nosotros ya estamos terminando con nuestras post cosechas. Para nosotros es un poco complejo regular los procesos que vive la planta en esta época. Nosotros aquí en la metropolitana tenemos otoño muy cálido, entonces eso también produce a la planta un desorden fisiológico. La planta no sabe si entrar en dormancia o seguir creciendo, entonces es como lo más complejo para nosotros, ya que tenemos que ir nivelando
nuestros criterios de riego conforme lo que está viviendo la planta y conforme cómo se nos está viniendo el otoño. La dormancia en los árboles caducos, frutales de hoja caduca, es un periodo en el cual los árboles, por un periodo de adaptación y particularmente de sobrevivencia, bajo condiciones inhóspitas, los cuales no pueden desarrollar un buen metabolismo, botan sus hojas con el fin de disminuir su metabolismo a una actividad muy baja, sobrevivir bajo periodos adversos y mantenerse vivos en rigor como tal, y de esa manera perpetuarse como especie. Esa es como la gran finalidad de la dormancia. Eso es un periodo de una inaparente actividad fisiológica, sin embargo a un metabolismo muy bajo. Esa es la dormancia. El árbol entra en un periodo de receso vegetativo y los inhibidores del crecimiento aumentan y también disminuyen los promotores del crecimiento. Eso provocado por el acortamiento del día y por el frío, las bajas temperaturas. Eso dura desde mayo hasta agosto. Con el acortamiento de días, el árbol comienza a experimentar cambios tanto a nivel externo como también interno, es decir, desde la perspectiva fisiológica. Eso genera que, como un primer gran señal, se genere la lignificación de la madera, para posteriormente generar todo un proceso a nivel fisiológico donde comienza fuertemente una acumulación de reservas, particularmente gatillado a reservas que se almacenan a nivel radicular principalmente y posteriormente a nivel de estructuras, llámese troncos, maderas como tal, a nivel del mismo dardo se generan fuentes, ¿no es cierto?, donde se almacenan estas reservas de azúcar o reservas carbonadas. Lo que va ocurriendo en virtud de eso es por un lado, en etapas digamos que van de manera sincrónicas, por un lado se va formando la flor como tal, esbozos de flor, parten las diferentes estructuras de la flor formándose, de manera continua se van almacenando azúcar, el árbol sigue desarrollando fotosíntesis, la fotosíntesis la va acumulando todos sus azúcares como tal, en estas estructuras mencionadas anteriormente, y finalmente se va generando una defoliación, o sea, una mayor acumulación de estas. De la misma manera, las hojas comienzan gradualmente a degradar clorofila, la que finalmente termina en la caída de hojas, ¿correcto? Y ante todo eso, todo lo que la hoja logró acumular, logró sintetizar como tal, es almacenada en esta estructura. Por tanto, llegamos a un periodo donde ocurre la defoliación de los árboles, con la máxima tasa de acumulación de reserva. Posteriormente a eso, cuando comienza la yema nuevamente a ejecutar su trabajo post-receso, comienza la degradación de esos azúcares como tal. Es en esta etapa donde se produce otro hito clave para el cerezo, el inicio de acumulación de horas frío, que tiene directa relación con el uso de las reservas que los árboles tienen para dar inicio a la siguiente temporada, con el objetivo de lograr su mayor potencial en términos de cantidad, calidad y condición de fruta. La acumulación de frío se define como la cantidad de horas que permanece el cerezo bajo una temperatura de 7 grados, entre 1 y 7 grados. Esas horas en que permanece el cerezo es una acumulación que se llama de frío, que lo hace a nivel hormonal. Normalmente, ¿cuántas horas requiere el cerezo? Requiere aproximadamente entre 900 a 1300 horas en que debe permanecer acumulando esas horas de frío, entre mayo y agosto. Y eso le permite, cuando empieza la floración, no tener aborto de flores, no tener una cuaja reducida y no tener tampoco un deterioro del fruto, cuando se cumplen esas horas de frío, que ocurre fundamentalmente a finales de agosto. Por lo cual, desde el punto de vista de la fisiología del cerezo, es muy importante que el invierno sea lo suficientemente frío para que estas horas bajo 7 grados o bajo 9 grados en algunas especies puedan acumularse en forma efectiva. Y el número ideal es entre 900
a 1300 horas de frío dependiendo de la variedad y de la especie. Fisiológicamente, el árbol inicia su estado de dormancia cuando logra alcanzar el 50% de su hoja caída en otoño. Es ideal tratar de que esto coincida con el 1 de mayo, porque es en ese momento cuando se da inicio oficial a la cuantificación de frío invernal. Queremos coincidir técnicamente el inicio de la dormancia fisiológica con el inicio en términos de calendario de la acumulación de horas de frío, asumiendo que el periodo de dormancia en función del potencial productivo es uno de los factores que más ponderan el resultado final. Años de buena acumulación de frío y de buena calidad de acumulación de frío, asumiendo las distintas fases de la dormancia, en términos de participación, definitivamente tienen una relación quizás no 100% directa con el potencial productivo, porque hay además algunos eventos climáticos que muchas veces nos juegan en contra, pero definitivamente la temporada en términos prácticos y técnicos en la dormancia que ya se viene en las próximas semanas va a ponderar mucho en el resultado final del potencial productivo. Pasan muchas cosas en la dormancia. La acumulación de frío es el vehículo para que después las plantas expresen de mejor forma su reserva en función de del buen desarrollo floral, del buen desarrollo vegetativo y del desarrollo y del crecimiento del fruto hasta cosecha. La dormancia es una instancia para ejecutar la renovación en términos estructurales. La dormancia es la instancia para entender la regulación de carga. Por lo tanto, si bien es un estado, como su definición dice, de latencia, hay muchos aspectos técnicos, prácticos y culturales que nosotros definitivamente debemos cumplir y debemos entender de este periodo tan importante y muchas veces silencioso en el cultivo del cerezo. Para estimar el cumplimiento en cuanto al requerimiento de frío invernal necesario para que los cerezos broten adecuadamente en primavera, existen herramientas llamadas modelos de frío. Modelos de frío hay innumerables, muchísimos. No obstante, hoy día los modelos más utilizados hoy por hoy es el modelo de horas frío en base a 0 o 7,2 grados Celsius, todas esas temperaturas que se generan en ese intervalo. Un modelo antiquísimo, si no me equivoco, formulado en la década de los 50 más o menos. Y por otro lado, un modelo utilizado hace muy poco tiempo, quizá en Chile llevará el orden de los 10 a 12 años, quizá un pelito más, que es el modelo de porciones de frío. Un modelo de origen israelí, fuertemente utilizado posteriormente en el hemisferio norte, después llegado a Chile, y es un modelo que logra poder entender de mejor manera el comportamiento de los árboles bajo condiciones de invierno cada vez más cálidos. Que eso ha sido como la tónica que se venía gestando hace mucho tiempo. Tuvimos prácticamente una década, eventualmente sacando estos 2 últimos años, que han sido inviernos entre comillas más normales, donde tuvimos veranos muy cálidos y pudimos de esa manera poder entender mejor este nuevo modelo que nos brinda, que en este caso es el modelo porciones de frío. Y a través de eso se ha podido correlacionar y poder entender el comportamiento del cerezo, sobre todo bajo condiciones más complicadas de invierno frío, como son las zonas tempranas, la zona norte de Chile, esta misma zona, región metropolitana, donde convive mucho estos inviernos medio anómalos, días a veces de altas temperaturas, noches muy frías, y eso efectivamente complica y desvirtúa a veces el comportamiento o el análisis de los árboles. Desde el punto de vista climático y pensando en los recientes pronósticos elaborados sobre lo que ocurrirá entre los meses de mayo y julio, ¿qué es lo que se espera en esta fase de letargo invernal 2025, especialmente en la región del Maule, que concentra la mayor cantidad de producción de cerezas? En los últimos inviernos, tomando los últimos 4 años, la acumulación de horas de frío, es decir, las temperaturas que han estado bajo 7 grados diariamente, ha sido bastante óptimo en la región del Maule. Estamos hablando de 1.200, 1.300, 1.400 horas de frío. ¿Por qué? Porque el cambio climático ha hecho que llueva menos en la región del Maule. Y al llover menos hay más cantidad de días despejados, hay más invasión de masas de aire fría, y eso contribuye a que estas horas de frío, a que durante la noche y parte del día haya temperaturas bajo los 7 grados o bajo los 9 grados
dependiendo de la especie y la variedad. Y eso ha contribuido a una buena acumulación de horas de frío, por lo cual este invierno 2025, que desde el punto de vista de la ecodormancia del receso va a empezar en mayo, estimamos que va a ser relativamente bajo en pluviometría. Van a predominar las masas de aire frías normalmente después de una lluvia, por lo cual no debiéramos temer una cantidad menor a las 900 horas de frío para el área de la región del Maule. Estamos calculando entre 900 a 1300, quizás 1400 horas de frío en esos rangos, partiendo de la base que el mes que más acumula frío es julio, con alrededor de 350, 360 horas de frío. Mayo está por ahí por las 150 horas de frío, junio 250 y agosto ya baja un poco a las 200 horas de frío, por lo cual este invierno no debiéramos tener problemas en acumular horas de frío porque el cambio climático ha hecho que llueva menos y al llover menos obviamente no hay ese calor que reduce las horas de frío porque la nubosidad reduce la cantidad de horas de frío. En base a estos parámetros y tecnologías, las cuales constantemente se renuevan para lograr estimaciones cada vez más exactas en términos de cuantificar y propiciar una buena dormancia, existen también manejos como el riego y diversas herramientas que nos pueden llevar a optimizar esta fase. De ello conversamos con el asesor y consultor Jordi Casas. Lo más importante es siempre, digamos, ir acorde con el riego, que para mí es uno de los conceptos más importantes, digamos, y ir ayudando a la planta a entrar en el receso. Uno tiende a pensar, le corto el agua. No, se trata de cortar el agua. Tengo que ir acorde al clima. El clima, obviamente que si estoy en una zona temprana, un poco cálida, voy a tener que ir ayudando, digamos, haciendo estrés un poco con el riego, pero hoy día tenemos mucha tecnología, sobre todo en el tema de riego, con muchos tipos de sondas, digamos, hay sondas que miden el contenido de humedad en el suelo con altísima precisión, digamos, hay sondas que miden el potencial mátrico del suelo y hay sondas hoy día que están disponibles en el mercado que estamos validando en este huerto, que son sondas que miden el potencial hídrico, silimático del árbol, que es lo que más nos acerca a entender si está entrando en un estrés muy severo. ¿Por qué el tema del estrés? Porque si yo empiezo a estresar antes la planta de lo que naturalmente está entrando en receso, voy a producir daño. Por ejemplo, voy a producir daño en la acumulación de reserva y en la calidad de esa fruta. La fruta doble, por ejemplo, es producto, digamos, de estrés climático del verano. Estrés climático del verano que puede estar asociado a un mal riego, digamos, a una falta de riego o incluso a un exceso de riego, digamos. Por lo tanto, tengo que ir acorde a lo que la planta está pidiendo, para lo cual tengo que tener las mediciones que me dicen a mí, digamos, cuánto puede estar sacando la planta, como es la evapotranspiración, y apoyándome en todo este uso de las sondas de tal manera de ir logrando bajar adecuadamente el riego. Por ejemplo, tenemos una sonda de capacitancia en el cual nos mide el contenido de humedad, que se desarrolló hace mucho tiempo y ya teníamos determinados los niveles en los cuales se producía este estrés, digamos, pero la verdad es que con las sondas con los microtensiómetros hoy día hemos logrado determinar más fino ese punto. Por lo tanto, yo con una sonda de capacitancia podría estar regando cada 3 o 4 días y con estas sondas, con estos microtensiómetros hemos llevado eso a 10 días. ¿Qué significa? Que yo ya puedo estresar sin sacarle la mugre, sin dejar daño, digamos, en la planta. Así que ese es el concepto. Y eso nos ha ido ayudando a entender, digamos, cómo la planta va entrando mejor en receso y yo lo voy apoyando, digamos, distanciando más los riegos sin producir daño, que es lo importante. Para mejorar la calidad de las horas frío, digamos, o de las porciones de frío, digamos, las unidades de frío, que son los modelos que hay, digamos, las carpas negras están directamente relacionadas con ese tema y son de una gran ayuda. La verdad es que logran el efecto. Ahora, si las necesito o no, obviamente que depende del clima. Si estoy más hacia la cordillera, lo más seguro es que no las necesite y no haya una diferencia. Si me voy más hacia la costa o hacia climas más cálidos, pueden ser de una tremenda ayuda, incluso en los años que son más complicados, que son esos años de invierno calóricos, como te decía. Entonces,
La verdad es que yo te diría que las carpas negras son una tremenda ayuda, pero hay que ver si es que lo necesito por zona. Ese es el punto. Otras tecnologías, como te digo, es el tema del mismo riego por microaspersión aérea, digamos, que también me estaría ayudando al mismo concepto del receso invernal. Existen otras aplicaciones, además de manejos naturales, que le dan los nutrientes necesarios a la planta para que ésta logre mayor cantidad de reservas y una mejor calidad de yemas, sin estresarla, y que hacen posible que el árbol entre en un mejor receso. Mira, Beatriz, esto es lo que te quería mostrar, tío. Esta, Beatriz, es la sonda de capacitancia, ¿ya? Que es la que estamos usando para medir el contenido volumétrico de agua en el suelo, constantemente, digamos, en un gráfico en el fondo en el cual nosotros vamos determinando cuándo se puede producir un estrés dado el consumo que tiene, digamos, diario, y nosotros determinamos el estrés en el cual debemos regar. Pero este otro tensiómetro que está acá, ¿ya? Y que en el fondo está conectado a estos cablecitos y a la planta, mide el potencial hídrico cinemático, que en el fondo está acotado más aún para saber cuándo está entrando en estrés en la planta. Entonces, gracias a este avanzamos un montón, pero gracias a este otro hoy día estamos determinando más precisamente cuándo regar. Y de esa manera es lo que te explicaba yo, que puedo ser más preciso en estirar los riegos y distanciar los riegos sin producirle un daño a la planta con este otro sensor. Entonces, la unión de ambas informaciones es fantástica, digamos, para poder sacarle el mayor provecho, digamos, al huerto y hacer que ayudarlo a entrar en un buen receso sin estresar a la planta. Esta es otra sonda de capacitancia, muy parecida a la blanca que mostrábamos, pero más moderna, digamos. Esa ya es un FDR, ya dentro de la sonda de capacitancia, Frequency Domain Reflectometry, y este es un ADR, Amplitude Domain Reflectometry. Lo que tiene es que consume menos energía. Esta tiene una pila que ya lleva 2 años, digamos, y recién ahora vamos a necesitar cargarla, digamos. Y esta antenita, digamos, reemplaza a ese tremendo armatoste de fierro. La gracia es que hoy día todas estas sondas, digamos, van a poder abrirse en distintas plataformas. Y eso para nosotros va a ser muy fácil. O sea, yo tengo una de estas, tengo 3 de la otra sonda, los voy a poder abrir en una sola plataforma y verlo en mi teléfono. Temperaturas frías, reducción de luz y condiciones ambientales favorables son parte de los requisitos necesarios para una correcta entrada en dormancia. Pero también contribuyen a este hito ciertos manejos y tecnologías propicias para hacer de esta etapa una instancia fundamental para la salud y el rendimiento del cerezo. Asegurarse de cumplir estos pasos es lo que debe hacer hoy para que el huerto alcance su potencial productivo óptimo el día de mañana. Una buena dormancia asegura muchas veces la productividad como tal, por lo tanto es fundamental. Por otro lado, si logro a través de una buena dormancia maximizar mis niveles de reservas carbonadas, ¿no es cierto? Y por ende logro tener floraciones de mejor calidad, tanto el proceso como tal o como la misma flor, indudablemente que eso repercute posteriormente en lo que ando buscando: productividad, calidad de un fruto inicial. Entonces, efectivamente, es relevante a la hora de... No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si te gustó nuestro contenido, comparte, activa la campanita y dale like.